Cuando comenzamos a diagramar las jornadas, surgió como una necesidad, y quizás también como la primera, estar pensando un panel en torno al género. En este sentido, luego nos dimos cuenta que en realidad pensar en términos de género acotaba la discusión, ¿no? Pues se trata de una categoría que mistifica la naturalización de dos posiciones hegemónicas, hombre y mujer. Y a partir de ese debate que nos surgió, al momento de diagramar, empezamos a pensar en términos de sexualidades y de abordadas desde un punto de vista de los agenciamientos sexopolíticos. Dado el actual contexto en el que cada día crecen más las estadísticas en torno a homicidios, los travesticidios y el homo-lesbo-transodio, digamos, junto, por otro lado, a la falta de una perspectiva feminista en nuestros planes de estudio, nos parece trascendental poder estar pensando cómo las imágenes construyen los imaginarios sociosexuales y eso luego permite determinados modos de subjetivación social. Antes de cederle la palabra a Lucio Eduardo, que va a estar moderando la mesa, me gustaría leer una frase de Monique Wittig. Cuando usamos el más que generalizador término ideología para designar a todos los discursos del grupo dominante, estamos relegando esos discursos al terreno de las ideas irreales y olvidamos así la violencia material, física, que ejercen directamente contra las personas oprimidas. No hay nada abstracto en el poder que tienen las ciencias y las teorías. El poder de actuar en forma material y concreta sobre nuestros cuerpos y mentes, aun cuando el discurso que las produce sea abstracto. Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Al lado mío está Julia Bernardi. Ella es socióloga, forma parte del grupo de estudios e investigaciones sobre infancia, adolescencia y juventud del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Publicó el artículo La educación sexual en el documental institucional de los años 70 y 80. Continúa luego profundizando en la temática de la salud y los derechos sexuales y reproductivos por fuera del marco de las producciones audiovisuales. Actualmente trabaja en Médicos Sin Fronteras. Por allá está Agustina Comedi, o Comedi, como un apellido desbordado. Bueno, ella estudió letras modernas y tecnicatura en corrección de estilo en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego en Buenos Aires se formó en talleres de guión. Recientemente estrenó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae, que estuvieron viendo recién en el tráiler. Lo estrenó en el IDFA Documentary Film Festival de Holanda. La obra obtuvo en el Bafisi una mención especial en la competencia de Derechos Humanos y fue galardonada como mejor documental en el 8º Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Actualmente está trabajando en la Escuela de Putas, que es un docuficción que está en proceso de desarrollo. Y por último, la tenemos a Lucía García Ixipson, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, directora de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, impulsora en la década de los 90 de la agrupación Hijos, es parte de Mujeres Audiovisuales Argentina y de Manifiesta, conduce junto a Carolina Valderrama el programa de radio Un Cuarto Propio. Y agrego que también fue docente en nuestra facultad en cine, de hecho fue mi ayudante de primer año de guión. Así que un placer compartir. Si te parece, arrancamos, ya que vimos las proyecciones recién de Femininia. Igual ahí compartimos también con Agus. Con Agus, sí, es verdad. Me faltó nombrar eso. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les puedo contar un poco, y vos, Agus, si querés intervenir también, el proceso de la constitución de MUA, que es Mujeres Audiovisuales de Argentina, que es un colectivo que surge a partir de una inquietud de Julia Zárate, una colega documentalista, camarógrafa, con la que yo compartía el trabajo en el espacio de Manifiesta, una cooperativa de comunicación audiovisual, que empezó a ver esta situación un poco en línea con lo que es el movimiento de mujeres en nuestro país y el feminismo, ¿no? Esta situación de la desigualdad en el plano concreto
del trabajo, ¿no? En particular en el campo de la producción audiovisual y a pensar estrategias de redes, también inspiradas en lo que son los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Y las asociaciones por ahí de mujeres profesionales o de oficios. Y entonces armó un Facebook con ese nombre y a partir de ahí, bueno, empezaron a sumarse muchísimas mujeres trabajadoras de la industria. Y bueno, y ese grupo fue tomando forma y se hicieron encuentros presenciales y se empezaron un poco a perfilar algunas líneas de trabajo, ¿no? En ese sentido yo tengo acá unos datos, pero es medio difícil compartirlos así en abstracto, pero para que tengan una idea, la desigualdad en el campo del cine, de la producción audiovisual, es hasta incluso más acentuada que en otras disciplinas, ¿no? Porque los lugares de decisión, que siempre son un modo de medir el acceso igualitario, están muy vedados para las mujeres. Acá hay como un cuadro, por ejemplo, que habla de cuántas personas hay en los cargos directivos, cuántos varones y cuántas mujeres, y las proporciones son de 75 varones a 25, diversidad incluida aparte, ¿no? Porque este espacio nos toca también a las feministas siempre ser las que también peleamos por la diversidad, o sea, por incluir a la diversidad, nos hacemos cargo también de esa dimensión, así que bueno, un poco visibilizar esta situación en el campo del cine y empezar, bueno, un proceso que se viene dando en otros espacios del feminismo. Yo tengo la experiencia del periodismo, también de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que es en esta situación de ir tejiendo redes, empezar a entender que no es un tema de incapacidades propias, ¿no? Las que nos ponen los límites en las carreras o en las trayectorias, sino que hay como un mundo más bien diseñado para que no lleguemos muy lejos, ¿no? Y bueno, y entonces también desde la construcción colectiva empezar a ir corriendo esos límites y a potenciar el trabajo de las mujeres. Hay un dato que señalaban mucho también en unas jornadas que se hicieron en el Haroldo Conti, que tenía que ver con lo que costaba que las mujeres fueran jefas de equipo. Cuando digo mujeres, pensemos también lesbianas, trans, travestis, todavía mucho menos, ¿no? En el campo del cine, las personas trans y travestis muy poca presencia tienen, ¿no? En general están bastante, sobre todo las mujeres travestis y trans, expulsadas, ¿no? De los ámbitos de socialización, desde la educación hasta la salud. Entonces hay algunas que sí, que se pueden desarrollar en el ámbito de la producción audiovisual, pero son muy pocas, ¿no? Y privilegiadas. Es una comunidad, ustedes saben, la de las personas travestis, que tiene una expectativa de vida de 35 a 38 años, ¿no? Todavía hoy, porque, bueno, por los circuitos de la prostitución compulsiva, digamos, y por las intervenciones sobre sus cuerpos y por la exclusión. Entonces, bueno, toda esa situación generó un movimiento de alianzas, ¿no? Para, entre otras cosas, producir esto que ustedes vieron. Creo que vieron Femininia primero y después no sé cuántos del aborto. Uno solo. Que bueno, que son producciones colectivas, militantes, digamos, y pensadas por también una preocupación importante
en el campo de la realización audiovisual, que es poner en juego y en circulación otras miradas, ¿no? Respecto de, en este caso, en el caso de Femininia, de la infancia, y también en ese spot lo pensamos un poco, ahí yo tuve participación directa, AUS, en el de aborto, lo pensamos como un modo de tener una presencia en todo esto del 8 de marzo, ¿no? el último 8 de marzo, y desde esta perspectiva de ver cómo generacionalmente los límites se van corriendo, ¿no? Y por ahí las entrevistas yo las hice cuando rodábamos y son realmente espontáneas, o sea, no hubo nada pautado. Obvio que las niñas no fueron elegidas al azar, pero tampoco es que hubo un filtro y dijimos, no, le vamos a hacer unas preguntas antes a ver qué onda, sino que eran niñas que teníamos como cerca. Y efectivamente esas niñas piensan esas cosas, ¿no? Piensan que el color no es el rosa, que pueden hacer cualquier cosa, les sorprende cuando les preguntás qué es lo que una mujer no puede hacer. Y bueno, nos parece muy alentador ese panorama, ¿no? Pero para que eso suceda, tiene que haber representaciones donde ellas se puedan ver reflejadas más allá de los estereotipos. Y ahí es donde el laburo que van a hacer todas y todos ustedes es fundamental en términos de habilitar otros horizontes simbólicos, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la... Y en torno al tema del aborto, la discusión que surgió fue, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es contado para... En la ficción también, ¿no? En la ficción, en lo periodístico, pero en este caso, sobre todo en la ficción, el aborto, cómo aparece representado y la verdad es que aparece en general como algo accidental, no decidido, ¿no? De una que se cayó en una escalera, se descompuso, muy pocas veces, muy excepcionalmente, está tematizada la decisión de las mujeres o de los cuerpos gestantes en torno a seguir adelante o no con una maternidad, ¿no? O incluso muchísimas menos veces está tematizada la decisión, por ejemplo, de una mujer o de una persona gestante de no querer llevar adelante una maternidad. Y son cosas que también suceden, ¿no? Bueno, ahora el debate que hubo, que hoy terminó en el Congreso, un poco puso en escena todas estas cuestiones y quedó en evidencia que la ficción no está haciéndose cargo de contar todo esto. Y en ese sentido estos spots vienen un poco a partir de historias reales, porque los relatos son historias reales, a poner en escena otras cuestiones, ¿no? Y siento que cuando una se pone a investigar históricamente, hasta la irrupción de la píldora anticonceptiva, el método de las mujeres para no tener los hijos que no se querían era abortar, no había otra cosa, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y bueno, y hay miles de historias en torno a esto, de muertes a veces y otras no, de sobrevida. Bueno, todo esto que forma parte de la historia ancestral, si se quiere, no está puesto en ningún lado, no está representado, y me parece que ahí hay un punto de encuentro entre lo que está pasando en lo político, ¿no? Con el movimiento feminista y las cosas para contar, que hay como todo un laburo que no está hecho y que está buenísimo poder hacerlo, ¿no? Poder poner en imágenes, en relato, en voces, todas esas perspectivas y todas esas historias. Pero para que eso sea posible, justamente hace falta que hayamos mujeres lesbianas, trans y travestis, escribiendo guiones, dirigiendo películas, ¿no? Poniendo la cámara, porque si no, nuestro punto de vista no va a aparecer contado. Y el cine es el campo de la construcción de la subjetividad por excelencia, ¿no? Entonces, en la medida en que las subjetividades y las historias que se nos cuenten sean historias de protagonistas varones, que son el centro de la cultura occidental, bueno, nosotras seguiremos siendo personajes secundarios, ¿no? Así que bueno, ahí hay toda
estamos viviendo un momento privilegiado, me parece, en ese sentido, para correr esos ejes. Incluso, bueno, lo que pasa en Hollywood con otras características, el Me Too, pero también es poner sobre la mesa situaciones de desigualdad. Yo les quiero decir que cuando yo empecé a estudiar, nada de esto era un tema, ni se discutía, inclusive era difícil ver películas dirigidas por mujeres que fueran bien consideradas, ¿no? Como dentro del rango de las películas piolas, recomendables, buenas. Y bueno, ahora veo que hay muchas más chicas que chicos, así que es todo un avance. Bueno, eso como puesta en común, no sé, los datos me es muy abstracto así sin tener las imágenes, pero la brecha salarial también se repite en el campo del cine. La brecha salarial es esta diferencia que tenemos varones y mujeres en los ingresos por el mismo trabajo, que está hecha no de que vamos un varón y una mujer a postularnos para hacer cámara en una película y a la mujer le van a pagar 35% menos que al varón, sino que en el trayecto de cómo construimos nuestras carreras, si las mujeres nos detuvimos, por ejemplo, a ser madres, o en general tenemos más a nuestro cargo las tareas de cuidado, vamos a estar en desigualdad con un varón por ahí de la misma edad que nosotras, porque esas trayectorias transcurrieron de manera diferente, ¿no? Eso también nos pasa. Un gran problema y una preocupación en MUA es el tema justamente de las licencias materparentales, ¿no? En general se nos adjudica que somos nosotras las cuidadoras, pero tampoco eso está regulado en el campo del cine porque justamente venía siendo una disciplina más copada por los varones, y los varones no se tienen que encargar de cuidar a los hijos, ya lo sabemos, así que no era un tema de preocupación, ¿no? Bueno, es un tema de preocupación para las compañeras que con todo el derecho del mundo también eligen hacer una carrera profesional y ser madres, y bueno, y poder, digamos, que esto también pueda ser contemplado en tiempos muy complejos para las regulaciones laborales, porque sabemos que estamos, seguramente en el marco del Mundial se va a discutir la reforma laboral, o sea que más que tender a garantizarnos más derechos, estaríamos yendo en el camino contrario. Pero bueno, nunca hay que renunciar a pelear por lo que hay que pelear. Dejo este panorama y después, en todo caso, si quieren, hacemos más un intercambio. ¿Pasó? ¿Yo? Bueno, hola a todos y todas. Bueno, yo vengo para contarles un poco cómo fue el proceso de la película. Yo soy una realizadora mujer, creo que desde ese punto de vista hay un aporte desde la experiencia de lo que es hacer cine, siendo mujer, siendo mamá, pero siendo lesbiana. Hay como una serie de cosas que calculo que construyen una mirada un poco no hegemónica en los términos en los que se plantea el cine. No sé, creo que igual hay que tratar de correr como categorías porque como habitar ciertas disidencias o ¿qué serían? No son o sea, no son estrictamente minorías, no. Serían como identidades por fuera de la hegemonía, digamos. No implica necesariamente una mirada que discuta con esa hegemonía o que me parece que ahí, digo, el feminismo, todas y todos nosotros nos debemos como eso, como una discusión, una profundización. Digo, siempre se puede ir un poco más allá. Yo además soy de provincia. Digo, esa es otra de las categorías que me parece que tienen que atravesar cualquier construcción de discurso, porque digo, si estamos hablando de un feminismo radicado en capital federal, estamos dejando por fuera un montón de otras formas, entonces está bueno hablar de feminismos y no de feminismo. Me parece que entender a la otra, al otro, es todo un desafío.
Entonces nos tenemos que poner como meter la traba todo el tiempo, creo. Me parecía muy interesante esto de los desbordes, cuando hablan de desbordes del género. Y ahora sí hablo de la película, que es lo único que sé hablar así como porque estuve trabajando 5 años, entonces solo puedo hablar de eso. Sí, a mí ahí se me planteó una cuestión, digo, creo que todos y todas trabajan con documental o están en una cátedra de documental o no, pero les interesa el documental. Algo en relación al documental, estábamos ahí unas remeras, no me digan que no. Estas jornadas son de cine documental. Ok, yo pido, claro. Pensar cómo de alguna manera, les voy a resumir brevemente la película, es, como vieron en el tráiler, yo me encuentro con más de 160 horas de material de archivo que filmó mi papá desde que yo nací hasta que él se murió. Cuando se murió tenía la cámara en la mano, entonces yo un poco iba como en busca de esas imágenes, buscando esas imágenes, buscándolo un poco a él en las imágenes. Fue una desilusión al principio porque no estaba él, porque él filmaba, entonces estaba atrás de la cámara, entonces lo primero que me pasó fue que me desilusioné. Después empecé a ver su mirada, o sea, empezó a aparecer como frente a la primera, al mal trago de no encontrarlo a él en esas imágenes, no encontrar su cuerpo, digamos, presente y solo tenerlo fuera de cuadro. Lo que empezó a aparecer fue su mirada, cómo encuadraba, qué dejaba fuera de cuadro. Después la construcción de la familia. Yo fui niña en los 90s, en una familia de provincia de clase media alta. Entonces viajábamos a Europa, viajábamos a Disney, había como un énfasis puesto en eso, en cierto como bienestar, construcción para con el afuera, había como una cierta cosa de imagen, digo, ahí pensaba como lo que decía Lu, de, bueno, esta idea de MUA, el mundo se transforma, si nosotras lo miramos, digamos, bueno, digo, nada, hacemos cine, las imágenes no son inocentes, digo, nosotros miramos de una determinada manera y si no estamos discutiéndonos a nosotras mismas, discutiendo nuestros modos de ver, a lo que tendemos es a reproducir un statu quo, digamos. Bueno, en los 90 eso era el paroxismo, era la familia de clase media alta de provincia viajando, todo está bien, el matrimonio está bien, la pareja está bien, la familia está bien, los viajes están bien, la economía está bien, todo era una mentira, o sea, desde la familia hasta la economía, digamos, todo estaba cayéndose a pedazos. Estas imágenes, bueno, a mí me hacían ruido, yo sabía que mi papá era militante de vanguardia comunista, entonces como que había un pasado que no se condecía mucho con esta cosa de Disney y el ratón Mickey. Entonces, empiezo a indagar, me vinculo con sus amigos previos a casarse, que eran distintos de los amigos durante su matrimonio, él se casó cuando tenía 40 años. Entonces empiezo a buscar esas amigas, eran todas lesbianas y todos gays, y después una amiga trans, que obviamente era la más oculta de todos, porque ahí encima no se podía disimular, era tremendo, o sea, ahí se me reveló una cosa como de, digo, esto que dice Butler de la transparencia, digamos, estas identidades que son más transparentes son las que más empeño se ponen a ocultar. Digamos, no era casualidad que su amiga trans, que era su íntima amiga, fue la última que apareció, era de la que nadie hablaba, ni siquiera los gays de clase media alta que tenían como un trabajo no sé, de mucha exposición, entonces su identidad estaba como oculta, digo, todo este juego de los ocultamientos y de la exposición y del ocultamiento se fue como revelando. Bueno, ahí aparece esta otra historia, como muy oculta, de la homosexualidad de mi viejo, la bisexualidad, digamos, por una sexualidad corrida de la norma, digamos, y ahí aparece la idea de hacer la película. Y ahí venía lo del género y lo del documental. Como ahí también, en lo formal, también apareció como la opción por... había una posibilidad que era construir una ficción con una trama, con actores, que me eximía a mí de muchos conflictos
familiares y políticos que obviamente el documental conllevó. Entonces había la posibilidad de una trama y una ficción donde todos los sentidos estuvieran cerrados y yo pudiera controlarlos. La opción por el documental, donde lo primero que se anuncia es que eso que se está contando es una subjetividad, es un discurso que se establece desde, o sea, asumir una subjetividad, me resultó la forma más como corrosiva, digamos. O sea, yo creo que en el documental hay como una potencia de corroer ciertas estructuras, digamos, en ese desborde del género del documental, digamos, no en el híbrido. Me parece que bueno, que ahí existen como muchas posibilidades. No sé bien en qué están, si todos van a la misma cátedra, si todos están cursando lo mismo, no, son de, bueno, ok. Bueno, de eso va un poco la película y de tratar de escapar. O sea, a mí lo que se me planteó fue esto como intento por... Como yo entendía que cada vez que me paraba en un lugar seguro había algo que peligraba, digamos, como cuando te paras en la estructura rígida. Recién hablábamos con las chicas, ¿qué pasa con esto de los géneros como binarios, las estructuras binarias, las estructuras rígidas? Como ustedes pertenecen más que nosotras a una generación donde eso se está poniendo en cuestión. Me parece que hacer cine también tiene que pasar desde lo formal por lugares así, o sea, donde realmente empecemos a cuestionar eso, como el status quo, lo dado, la estructura, desde lo formal y desde lo conceptual. No sé. Hay unas cositas. Sí. En relación un poco a lo que conectaba con algo que decía Lucía, que era esta necesidad de tener representaciones nuevas, ¿no? Que puedan ver estas niñas de femininias y que no corten su imaginario. Pensaba que, bueno, siempre hablamos de, bueno, poner el cuerpo, ¿no? Que también una cuestión de exposición, no sé, me pasaba con Manifiesta, entrar a la página a ver todos videitos y mujeres, y era como wow, todas mujeres con el micrófono delante de la cámara. Pero también me parecía interesante, por otro lado, la peli, que presenta algo nuevo, que, bueno, tal vez no es tan nuevo, pero digamos, para mí parece que está muy, muy expuesto ahí, que más que el cuerpo es la mirada. Entonces, no solo es ver un cuerpo disidente, sino ya de repente ver una mirada que en realidad está abriéndonos a todo un mundo de disidencias sexuales, digamos, ¿no? Cuando aparece la imagen de Jaime, la mirada de Jaime, aparece todo un mundo que nada, está buenísimo, que me llamaba a esto, ¿no? Digo, bueno, está bueno también empezar a romper y empezar a ver las representaciones de... Esto era lo que yo decía, como que me parecía interesante la idea del desborde, que como lo peligroso que es quedarse como en los lugares. Hay conquistas, ¿no? El feminismo va conquistando territorios y espacios, por ejemplo. Hoy, si bien queda muchísimo por hacer, no podemos decir que es un momento de corriente en contra, digamos, sí o sea, sí para los derechos laborales, no precisamente para el feminismo, donde casi que es la única buena noticia, digo, Sí, nos levantamos, miramos el diario y las únicas buenas noticias están ligadas como a las conquistas del feminismo. Entonces digo, bueno, si entendemos que el poder avanza y otorga y un poquito le robamos y un poquito ganamos, pero otro poco nos da lo que quiere, digamos, me parece que es profundizar como las apuestas, ¿no? Y un paso más allá, no quedarnos cómodos, esta idea de lo anfibio, ¿no? Como de, nada, en el momento en el que ya está, si lo conseguimos, bueno, disfrazarse de otra cosa y seguir profundizando la búsqueda de la pelea, porque si no, también para mí son tiempos de resistencia, donde si el enemigo te tiene como tan fichada, estás dando un mal paso, digamos,
hay que cambiar, me parece, la estrategia. No tenemos que ser tan visibles, no nos tienen que sacar la ficha tan rápido. Digo, es un momento de resistencia, es mejor ser más anfibios, como escaparle, resbalar de estas categorías. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Creo que mi parte va a ser un poco la más aburrida o la más técnica tal vez. Espero no aburrirlos, traje un PowerPoint como para ir acompañando la exposición. En primer lugar, contarles, como bien dijeron en la presentación, yo desarrollé este trabajo en el marco de un grupo de investigación que veníamos trabajando la historia del cine documental en la Argentina, y este grupo de investigación se disolvió finalmente en el 2013. A partir de ese año yo dejé de estudiar matemática, con lo cual me invitaron a participar de estas jornadas y me invitaron particularmente a presentar un trabajo que ya fue presentado en el 2013 en las jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco aclarar ese contexto y... Ahí está, la tercera carpeta. No veo muy bien acá. La tercera, claro, ahí. Sí. Y ahí tenés ahí está. ¿Este? Ajá. Bueno, si querés andar a la tercera. Bueno, entonces un poco como les estaba contando, el UBACIT en el que yo estaba trabajando en el Gino Germani tenía que ver con, nos proponíamos como hacer una periodización del cine documental en la Argentina, específicamente, digamos, integrando, además de la corriente del cine independiente ya bastante trabajada, que inició con Birri en los 50, también incorporar la parte previa que había tenido lugar en nuestro país, con el cine llamado más de propaganda, más informativo, y que estaba como un poco más asociado también al orden hegemónico del Estado, ¿no? Entonces, en ese plano, el UBACIT se proponía como integrar esta parte del cine documental argentino que estaba un poco más dejado de lado, y hablábamos de dos periodos como expansivos durante el cine silente y el cine industrial, del primer tipo de cine informativo y de propaganda, y un segundo momento, dos momentos disruptivos en los 60 y en los 90 con el cine independiente. En este contexto, un tipo de cine documental que se desarrolló en Argentina a fines de los 60 quedaba un poco también de lado, que tenía que ver con el cine institucional. Entonces, un poco el interés de mi investigación en el marco de este grupo de investigación tenía que ver con dar cuenta de esos tipos de documentales que, por características que ahora vamos a ir contando un poco, tenían cierto grado de profesionalización bastante elevado, y que estaban siendo dejados de lado por el estudio. Y particularmente lo que hice fue tomar documentales que refieran a la educación sexual, que es el campo de estudio en el que generalmente me manejo. ¿Puede ser una anterior? Ahí va. Entonces, bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo que recopila documentales institucionales de una asociación que se llama la Asociación Argentina de Planificación Familiar, la APF, durante la década del 70 y del 80. Los años elegidos tienen que ver con que fueron los años en que la asociación produjo el material. Y fueron recopilados 7 cortometrajes, además de las publicaciones que sistemáticamente la organización hacía en forma de revista. Los cortometrajes, un poco para hablar del estudio, fue bastante complejo acceder al material. Yo sabía de la existencia de este material por haber leído diferentes referencias al mismo, pero nadie sabía dónde estaban. Entonces fue un trabajo de recopilación que me llevó casi 2 años y logré reunir solo 7 películas. Tengo el conocimiento personal y también se sabe que hay más películas, pero no fueron ubicadas. En
general están en reservorios de bibliotecas particulares. Bueno, y gran parte también del material que llegué a recolectar, que por ahí no era de la época, pero podía servir para futuras investigaciones, estaba también en mal estado porque las políticas de preservación no eran buenas, digamos. La mayoría la encontré en casas particulares, gente que había heredado de sus familiares los fílmicos o mismo algunas reproducciones en VHS y las tenían ahí medio abandonadas. Así que, si querés pasar 2 slides más. Bueno, un poco entonces para hablar del contexto en el que nace el cine documental institucional, tenemos durante la década del 50 como un paraje en la producción cinematográfica y hacia fines de la década del 50, en el 57, diferentes leyes que va a llevar adelante el Estado como para propagar y propulsar la producción cinematográfica. Por ejemplo, se extienden los derechos de prensa, se extienden los derechos de autor que eran vigentes para la prensa por la Constitución al cine, o se establecen obligatoriedad de exhibición en las salas. También aparecen subsidios, premios a las realizaciones que inyectan un poco de actividad en lo que es el cine, que estaba bastante detenido también por la imposibilidad de importación de material fílmico. A esta particularidad, digamos, de nuestro país se le va a sumar un cambio técnico que es la aparición del 16 milímetros, que concretamente abarató la posibilidad de filmar y también facilitó los rodajes, un material más maleable, más fácil de llevar y estandarizado. Entonces, en este contexto empieza a haber una suerte de maduración del cine documental argentino y ciertos espacios también que se empiezan a agrupar en cineclubes, también en universidades, un contexto también donde nace el Instituto Nacional del Cine, y lo que empezamos a ver, digamos, son directores reconocidos del cine independiente que también se empiezan a mover en estos espacios de cine, institucionales o publicitarios, si se quiere, y que van a convivir estos dos espacios, digamos. Los espacios de cine publicitario van a recibir toda la influencia y todo el aprendizaje que los diferentes directores también ya estaban desarrollando en el ámbito independiente. Hago una aclaración en relación al término independiente. Si bien eran independientes en cuanto a que se diferenciaban en la etapa anterior de que los discursos por ahí no eran muy hegemónicos, sino que venían a brindar miradas un poco más independientes, no eran independientes en términos económicos, que seguían dependiendo del financiamiento estatal, aunque no de financiamiento estatal directo, sino a través de entes un poco más descentralizados, como puede ser el Fondo Nacional de las Artes. Pero digamos que no funcionaba de manera independiente. Cuando viene la dictadura de Onganía, que se suspenden los subsidios, entonces este problema vuelve al cine documental, y lo que vemos es que el cine institucional documental viene a instalarse como un reemplazo del subsidio. El Estado ya no va más a dar subsidios a los realizadores, sino que los va a contratar para llevar adelante producciones para el propio Estado o para las diferentes organizaciones. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Onganía, que fue el mismo que suspendió los subsidios, contrata a un director como la Ventosa para que produzca películas para el Ministerio de Salud. Entonces, sigue continuando ese financiamiento, los directores siguen teniendo la disponibilidad económica y el espacio de profesionalización para llevarlos al ámbito independiente y poder costear aventurarse a lo que es un largometraje. Y entonces, estamos viendo un poco esta intelectualización de la imagen, participación de festivales internacionales, el contexto en el que se realiza el primer festival de cine en Argentina internacional, que no tiene lugar en la época. ¿Pasas la siguiente? Bueno, el caso de Ricardo Ventosa lo menciono puntualmente porque además de otros como Vidrio o como Kun que compartían estos dos espacios, es el director que fue contratado por la Asociación Argentina de Planificación Familiar y dirigió 3 de los cortos que reuní para el trabajo, con lo cual por eso lo menciono. El caso de él también es que con el impulso de estas contrataciones que él tiene con las asociaciones
y con el Estado concretamente es que impulsa su trabajo también de documentalista independiente. Bueno, un poco los cambios culturales que tienen lugar en la época del 60, de manera muy general y muy global, nuevos actores sociales que vienen teniendo en escena, como los jóvenes y las mujeres, que empiezan a ocupar también espacios de la vía pública y de la vida pública, empiezan a habitar también universidades, y empiezan también, bueno, la aparición de la píldora anticonceptiva que ya se mencionó en la mesa, y empieza a haber ciertos cuestionamientos a la moral cristiana y de familia, por ejemplo en las revistas de consumo popular, donde las relaciones sexuales prenupciales o la virginidad, digamos, antes del matrimonio, empieza a ser cuestionada. Empiezan como nuevas prácticas sociales que tienen lugar como a cierto cuestionamiento de una moral cristiana, donde se contraponen, por ejemplo, estudios de la psicología científica versus creencias religiosas, etc. En este contexto, que en 1968 en la ONU se declara la planificación familiar como un derecho humano, y digamos, se va a poner en agenda de manera muy importante el tema de la planificación familiar, porque lo que tenemos es que con los cambios de relaciones sociales y de género, lo que empieza a haber son controles demográficos de población naturales, como la postergación del primer hijo o la reducción de hijos con matrimonio o el aumento de separaciones y posteriormente de divorcios. Y estas modificaciones en lo que es la demografía van a ser, en realidad, están sectorializadas, porque en realidad prenden más en lo que es la clase media y alta. Está bien. Bueno, en la clase media y alta, y no es lo mismo que lo que sucede en países del tercer mundo, donde estas prácticas no están llegando y los índices de población continúan creciendo. ¿Pasas a la siguiente? En este contexto, bueno, lo que estaba diciendo, que del tercer mundo, pero el caso de Argentina particularmente, que venía enfrentando se venía enfrentando a tasas sostenidas de decreción de la natalidad, lo que viene a pasar es una cosa contraria a lo que viene pasando en la región. En el contexto internacional, lo que va a pasar es que hay prácticas o políticas internacionales que lo que van a buscar es promover políticas de control de la natalidad, concretamente con esta preocupación. Digamos, no nos preocupa el crecimiento de la población, sino que lo que les preocupaba es quiénes se reproducían. Entonces, en este contexto empiezan, bueno, como mencionamos antes también, el decreto de la ONU de la planificación familiar, empieza a ponerse en agenda mucho más el tema de la planificación familiar, y concretamente van a financiar diferentes asociaciones que van a tratar de impulsar el conocimiento de las prácticas anticonceptivas, etc. Entonces, en nuestro país, como decíamos, la preocupación por el decrecimiento de la natalidad lo que hace es que el Estado no absorba o no asuma de manera responsable lo que tiene que ver con las políticas de anticoncepción y de planificación familiar, y sí va a ser tomado por personas comprometidas del ámbito de la medicina, de la psicología y del ámbito de la salud en general, donde se aborden la problemática de la anticoncepción principalmente. Porque en 1966 nace la APF, que es la asociación que estamos trabajando, y el principal objetivo era dar información de anticoncepción. Y en este caso también yo quiero hacer una aclaración, porque el concepto de planificación familiar, como también hoy se lo sigue conociendo, pero en ese momento más todavía, el foco está puesto más que en el cuestionamiento al tener hijos. Lo que está poniendo en relevancia es cuándo tener hijos, con lo cual el mandato de la maternidad no está del todo cuestionado, sino lo que está cuestionado es, lo que está puesto en escena es que las mujeres o las parejas elijan el momento en el que tener hijos, pero digamos, la familia y los hijos siguen estando al pie de la agenda. Si querés pasar al siguiente. Bueno, en un punto, el cuestionamiento de la planificación familiar en nuestro país, como vemos, es una realidad que es atacada, digamos, desde varias aristas. Por un lado, la Iglesia, que bueno, no es solamente con nuestro país, sino es a nivel general. En el 68
redacta el documento Human Habitat, que directamente prohíbe cualquier tipo de anticoncepción, excepto la abstinencia, y desde ese momento comienza una defensa por la vida un poco más aférrea de la Iglesia, que llega hasta nuestros días. Por otro lado, también los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, también lo veían como un instrumento de control del imperialismo. En el caso de los movimientos feministas, un poco en relación con lo que decíamos, la planificación familiar, no cuestionan el rol de la maternidad en este momento, sino que lo que hacen es incorporar nuevos roles a la figura de la mujer, como la militancia, pero los roles, los mandatos patriarcales no están cuestionados. Y por último, el Estado, que va a tener una preocupación y va a velar por la familia, no solo en los gobiernos dictatoriales, sino también en democráticos. Ahora vamos a ver cómo un poco esta política del Estado fue creciendo en su nivel de coerción hacia las mujeres hasta llegar a hasta llegar a ser demasiado coercitiva. Por un lado, en un primer momento se comenzó con un subsidio por hijos, subsidio por embarazo, también facilidades crediticias para las familias, también facilidades en los sistemas de salud para familias numerosas. Por otro lado, pero cuando esta medida ya no alcanzó, digamos, en el 74 lo que se hace es se lanza un decreto durante el gobierno de Perón, el decreto 659, que prohíbe desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente con la planificación familiar. Hay un control y la comercialización de la venta de los anticonceptivos que ahora, a partir de ese momento, empiezan a pedirse receta por triplicado. Otro de los hitos, digamos, que empiezan con esta coerción hacia la planificación familiar es que un veto de Martínez de Perón que veta la patria potestad indistinta. Aprobada por las dos cámaras, el veto es en defensa del ideal de familia argentina. O sea que es que la patria potestad la tiene la madre. El padre. No la puede tener uno solo, no puede tenerla uno solo de los padres, sino que lo tiene que tener tener dos. compartida, perdón. Exactamente. Y por otro lado, más desde lo discursivo, pero me parecía interesante resaltarlo, es que en la revista del movimiento justicialista Las Bases aparecen sistemáticamente noticias relacionadas al control de la natalidad como un plan macabro del imperialismo, y acá traje algunas citas porque me parecen muy interesantes. Por ejemplo, píldoras contra la familia argentina, siniestras organizaciones al descubierto, o sea, serían las organizaciones internacionales que las comentan, y campaña internacional para esterilizar a la Argentina. Hoy dijo lo mismo. Y entonces llamaban a sus militantes a lanzarse a la guerra por la procreación para evitar una invasión que primero se disfrazaría de migración para luego vendría por las malas ante la escasez de alimentos. Es tremendo, es del año 74. Sí. Entonces, bueno, en este contexto es que podemos vamos a los elementos que veníamos diciendo recién, es que me gustaría agrupar en dos las producciones que encontramos de la AAPF. En un primer momento son producciones del 72 y del 73, son tres, y en su totalidad están dirigidas por Alventosa, que es este personaje que habíamos mencionado, que convivía en los dos espacios de independiente y de institucional. Y los títulos son Estás creciendo, Adolescencia y esta es la AAPF. Los tres videos comparten ciertas características comunes, y es que en primer lugar están dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la información que brindan es información estrictamente relacionada con lo biológico y con los derechos. No van a problematizar mucho más que dar información acerca de lo que está escrito en los derechos, concretamente. Y por otro lado, no problematiza ni aborda directamente la anticoncepción y el aborto. El tema de la anticoncepción es interesante porque decíamos que habla de los derechos existentes, entonces pone en agenda que los derechos, el derecho a la planificación familiar existe, pero no va a hablar de ningún método anticonceptivo en particular, por ejemplo. Da por sentado, digamos, que uno o una se tiene que cuidar, pero bueno, no te explican cómo. Y por otro lado, podemos decir que sigue habiendo, hay una fuerte presencia del ideal de familia y de las relaciones sexuales en el marco de lo que es un matrimonio monógamo y heterosexual, por supuesto, y lo
lo que podemos ver también en las producciones cinematográficas de esta primera etapa es la maduración estética que mencionábamos en la generación del 60. Realmente son materiales muy ricos en postproducción, en música, en guión, utilizan recursos como elipsis temporales, metáforas, que después son dejados de lado en un segundo momento. Bueno, un poco para resumirles estas tres películas que encontramos en esta primera etapa. La primera, Estás creciendo, es una animación que tiene voz en off, con un lenguaje que es amigable, que es un relato que está dirigido a niños, niñas y adolescentes, y lo que hace es una descripción del proceso biológico del cambio del cuerpo, y habla de ciertos estigmas oscuros, le dice en el documental, y vergonzosos acerca de la sexualidad, que tienen que ver con la polución nocturna y la masturbación. Y después lo que también promueve es que los adolescentes consulten al médico, que la fuente de información sean los médicos y no cualquier otra persona. Y este cortometraje, que tiene bastantes innovaciones en cuanto a lo estético, fue bastante recomendada, fue recomendada por la UNESCO para que sea implementada en los programas de educación, también fue adquirida por el Ministerio de Educación para implementar en las instituciones educativas, y por otro lado también ganó el primer premio a la película documental educativa en el Festival de Nueva York. Por otro lado, Adolescencia es otro de los títulos que, a diferencia del anterior, también es de animación, también tiene una voz en off, pero a diferencia del anterior está más centrado en el cambio que le acaece a los adolescentes en cuanto a su ser persona, digamos, en cuanto a la pregunta de quién soy, y como que alienta también a los adolescentes y a las adolescentes a armarse de imágenes diferentes a lo de los padres, a tener su propia opinión que puede ser diferente a la de sus padres. Y por otro lado, bueno, proclama como fundamental el conocimiento del propio cuerpo, habla de la menstruación, de la polución nocturna y incorpora también la masturbación y sigue, digamos, poniendo el coito como un fin último de la vida en pareja, no por fuera del ámbito familiar. Y por último, esta es la APF, es una voz en off que relata los derechos de las personas, pero hace foco en la planificación familiar como elegir el momento propicio para tener un hijo y no solamente, y no más que eso. Y son una voz en off con imágenes de parejas blancas, heterosexuales, jóvenes que van pasando. Traje para no hacerlo muy aburrido, traje un pedacito de Estás creciendo. No sé si se va a ver del todo bien porque es una película que es del 74, no, perdón, de Adolescencia, del 74, pero bueno, lo tratamos de ver. Empecé a incorporar cosas como la masturbación que son dentro de todo innovadoras para la época, pensemos que estamos en el 74. Bueno, luego de esta época viene en la asociación civil y en parte también por el decreto que habíamos mencionado antes que prohibía desarrollar cualquier actividad relacionada con la planificación familiar. Hay un periodo de no inactividad en la asociación, sino como que reducen sus actividades al máximo. La publicación que hacen de contribuciones no se suspende, pero bueno, reducen bastante sus actividades. Hasta el 82, que ya en democracia lanzan unos nuevos materiales audiovisuales. Un comentario es que en el 82 la asociación sufre un atentado que, bueno, un poco la revista que editan posterior al atentado ya es en democracia, donde denuncian un poco la situación que habían padecido. Bueno, y en un segundo momento de la producción de documentales institucionales, como decíamos, es en el 80, 83, 84, y encontramos 4 cortos. A diferencia de los cortos anteriores, estos cortos son historias ficcionales que no plantean como información, sino que plantean situaciones problemáticas que enfrentan parejas adolescentes y adultas. Entonces son situaciones ficcionales que están actuadas por actores adultos y adolescentes.
vamos a ver situaciones concretamente que apuntan a el aborto, la problemática del aborto, tanto en una pareja de adolescentes como en una pareja de adultos, y por otro lado la iniciación sexual en los adolescentes y también roles de género en parejas de adultos. Entonces tenemos si bien se incorporan nuevas problemáticas, sigue habiendo una idea de familia. Esta idea de familia está vigente, aunque se le van a cuestionar, como decíamos, roles de género como, no sé, distribución de la tarea en el hogar o la decisión acerca del cuerpo de la propia mujer en el caso de tomar una decisión de un aborto en el contexto de una pareja. Lo que vemos en la estética versus el momento anterior que hablábamos como de una maduración estética, acá vemos como un acercamiento mucho más televisivo, son producciones más sencillas, si se quiere, con pocas locaciones, con recursos estilísticos mucho más básicos, sin elipsis, sin metáforas, con una situación sencilla que se plantea. Bueno, en este contexto tenemos Dulce Espera, que es un documental que está dirigido a adolescentes, es una pareja de adolescentes que enfrenta la situación del aborto. Finalmente la mujer lleva adelante el aborto. En este cortometraje están presentes bastantes estereotipos de género, aunque hay algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en un momento de la película, la chica que le cuenta a la pareja que está embarazada, entonces la pareja le dice, bueno, nos casamos, ella le dice, estás loca, o abortamos. Y ella le contesta, vos también lo vas a hacer. Digamos, es como diferentes, empiezan a ver como escenas que empiezan a cuestionar algunos roles de género, pero el rol de la familia igual sigue estando bastante presente. De hecho, esta adolescente que está embarazada y que tiene que abortar, justamente no tiene madre, digamos, está sola con un padre ausente. Por otro lado, La novia de Marcelo es una pareja que aborda un primer encuentro sexual entre dos adolescentes y el acceso a los anticonceptivos. Por otro lado, La elección es una película también que aborda la problemática del aborto. Es una pareja de adultos donde la mujer concretamente ya tomó la decisión de llevar adelante el aborto y el hombre es quien no lo quiere. En este contexto también es interesante la propuesta de que es una familia de una mujer y un hombre casados que ya tienen hijos. Y el motivo de la elección, que es el nombre del título, que finalmente quien elige es ella, es que ella no quiere renunciar a su carrera profesional. Entonces compara todo el tiempo con una experiencia concreta que ya tuvo, no es que está hablando desde algo que no conoce, sino dice, pasé por esto en mi embarazo anterior y con nuestro hijo, pero no lo quiero pasar ahora, más adelante sí. Entonces lo pone en cuestión. Y por último, La mujer de Oscar, son dos parejas amigas que se encuentran y las mujeres, mientras los hombres se van al estudio a tomar un whisky, las mujeres se quedan en la cocina charlando y una de las mujeres comenta acerca de el uso anticonceptivo del DIU concretamente y también empieza a contarle a la anfitriona de cómo se dividía con las tareas del hogar con su marido y para poder llevar adelante su vida profesional y la vecina se sorprende, pero le comenta que va a tratar de hacer lo mismo que ella. Y bueno, si quieren, traje de este segundo grupo traje un fragmento de Dulce Espera, que es el de adolescentes de aborto. Hasta acá un poco la presentación y en realidad vienen las conclusiones, pero no sé si quieren que pasemos directamente a comentar algo. O si no, ya cerramos, porque en realidad un poco vamos a retomar, la idea de las conclusiones es retomar un poco lo que ya venía diciendo. Es un poco que el cine institucional se permitió ser un espacio de exploración y de profesionalización, digamos, alternativo a lo que era la carrera en el contexto de estudios cinematográficos. Abrió la posibilidad de tener recursos económicos a nuevos directores para seguir desarrollándose en el ámbito de lo independiente y reemplazan un poco la política de subsidios que en el gobierno de Onganía quedan suspendidas. Por otro lado, en las reproducciones que vimos de la APF, principalmente en el primer periodo,
se ve la profesionalización de las imágenes del cine argentino y tener un lenguaje mucho más próximo a lo que es el cinematográfico versus las televisivas que van a hacer en el segundo momento. Por otro lado, un poco mencionar esta idea de que la asociación y el trabajo con los métodos anticonceptivos tiene que ver con la respuesta internacional que tienen ante el crecimiento demográfico y la preocupación de la cualidad, digamos, de esas gentes que se están reproduciendo. Y en nuestro país esto va a enfrentarse, digamos, estas asociaciones van a enfrentarse con bastantes espacios, no solo los conservadores habituales como la Iglesia, a los métodos anticonceptivos. Bueno, pasar a la siguiente. Y bueno, el segundo grupo estaba un poco más asociado a lo televisivo, ya lo dije, perdón. Y bueno, en los dos casos, si bien se introducen, o sea, en un segundo momento se introducen elementos un poco más innovadores, como puede ser el aborto o como puede ser la adquisición de anticonceptivos por parte de los adolescentes, sigue estando presente el paradigma y algunos roles de género, como veíamos. Yo dejé ese fragmento de charla que tiene la mujer con el hombre, donde la mujer, digamos, de lo que habla es de los precios de la verdulería y es quien es la encargada de velar por la economía familiar, mientras que el hombre provee, digamos. Entonces, si bien hay ciertos cuestionamientos y hay ciertas innovaciones, no logran cuestionarse el paradigma de familia que acompaña en ese sentido las políticas estatales que venían siendo coercitivas. Bueno, no sé si tenemos tiempo para unas preguntas, ¿sí? La idea ahora era abrir un poco el espacio, alguna pregunta que tengan, alguna duda o por ahí algo que les interese y amplíen el espacio libre ahora. Yo tengo una pregunta, pero es muy larga, o sea, es cortita la pregunta porque el desarrollo sería muy largo, pero aunque sea largo para no quedarme con las ganas, que es que claramente hay una desigualdad muy grande en cuanto a la cantidad de, sobre todo, pesos realizadores que acceden a producir de un esquema quizás más tradicional. Las realizadoras, si bien ese número que estaba buscando, no me acuerdo, algo así como en los últimos 5 diseños de 1400 a 200, es una cosa, un número muy grande. Y sobre eso, desde ya que hay que, digamos, tratar algún tipo de legislación, pero como decía Agustina, digamos, hay que pensar en la legislación en un sentido un poco más amplio, que nos permita, digamos, como realizadores, poder estar todo el tiempo corriendo o generando los géneros, corriendo las formas. En ese sentido, de la foto, en el instituto, se puede discutir muchísimo terreno, incluso para acercarlo un poco. Hay formas de producción que son digamos, muy clásicas y muy cerradas, que hoy se están tendiendo a concentrar todavía más. Y dentro de eso también, por supuesto, hay tensiones que tienen que ver específicamente, por lo menos uno lo ve de una mirada binaria, después incluso a eso introducirle, digamos, la ruptura de lo binario ya es aún más complejo. Y una de las grandes discusiones, yo pertenezco a un grupo que está discutiendo, está armando un proyecto de ley dentro del instituto, digamos, para presentar otra forma de fomento. Y la discusión sobre el cupo, digamos, cómo poder tener algún tipo de discriminación positiva, sobre todo sin caer en la especulación financiera o en la concentración económica, que es generalmente lo que sucede, es una de las grandes discusiones, digamos. Es realmente muy difícil encontrar una manera de, más allá de la paridad de cupo por lo menos binaria en los comités de selección, digamos. Pero después en cómo pensar, digamos, dentro ya de por sí plantear lógicas de producción discursiva y a eso introducirle por lo menos cupo, una discusión de control. Por eso es una pregunta que se agote, pero me parecía muy interesante por pensarla. No sé si a ustedes de MOA han pensado algo, sí. También estaba bueno pensar. Sí, hay un grupo de compañeras, no sé si vos lo integraste, que estuvieron reuniéndose con Liliana Masure, trabajando en un proyecto para incorporar un criterio de cupo en las producciones, o sea, que todo lo que el Inca financie
tenga que cumplir con un cupo por lo menos del 30% de mujeres lesbianas, trans, travestis. Esto está presente en MOA en estos términos. Y bueno, la discusión se llegó a plantear y se llegó como a plasmar. Es complejo, me parece que hay un nivel que es lo que plantea Agus por ahí, que tiene más que ver con la búsqueda artística, que ahí sí, digamos, se trata de romper todo el tiempo los esquemas y de ir buscando, o no quedarse con las verdades que van apareciendo, ¿no? Sino que ponerlas siempre en duda. El mundo de la política es bastante más rígido y las leyes son bastante más concretas, ¿no? Entonces, por ahí la forma de dar esta pelea en una primera instancia tiene que ver con este formato del cupo, que en Argentina además se puso a prueba con las cámaras legislativas, ¿no? Con el 30%, eso modificó muchísimo la composición de las cámaras de diputados, senadores, y ahora con la paridad, 50 y 50. Obvio que, también lo decía Agus, es haber nacido genéticamente mujer no nos hace copadas ni feministas, ni vamos para adelante con los derechos, como tampoco nacer varón, ¿no? O sea que después hay, también digo, tiene ese límite el cupo, porque el cupo no es un cupo para feministas, ¿no? Es un cupo para mujeres, o en el mejor de los casos para mujeres y diversidad o disidencia sexual. Entonces, bueno, con esas limitaciones, que es como funciona la ley, la propuesta de MOA va en ese sentido en términos de producir cambios reales, ¿no? No sé si vos querés agregar algo. Sí, pero a mí me parece como en el ámbito de producción, ¿por qué diferenciar me parece que va en el criterio de evaluación y de producción también, ¿no? Más que en el de género, porque claro, es como lo que dices vos, o sea, uno por ser hombre no nace copado, y por ser mujer nace copado. También es como también sí, o sea, eso, pero igual también aprecio que hay que defender, por ejemplo, que estamos en una sociedad machista y entonces que es importante que haya un cierto como que combatir un coto al machismo. Claro, sí, pero yo creo que apareció como algo interesante, que es esta diferenciación que hace Lu de la batalla que uno da desde el terreno de la política y la batalla que uno da desde el terreno de lo creativo y de la obra personal, que supongo que todos ustedes están desarrollando desde algún lugar, digamos, desde algún rol en el quehacer cinematográfico. Me parece que son diferentes, que muchas veces se confunden. Uno mismo, digamos, yo transito espacios políticos y también, digo, están mis películas, la que hice, la que están en proceso, digo, y a veces se mezclan, y a veces la militancia es como tan intensa que copa la parada de la obra, y me parece que lo más interesante en relación a la obra, en relación al terreno de la discusión política, estoy de acuerdo con Lu con esto de que, bueno, de alguna manera el cupo no es ideal. O sea, está claro que el cupo no es ideal. De la misma manera que cuando viene la asociación de técnicos y te dice tenés que tener 20 técnicos en el set. Y si vos querés filmar un desnudo de 2 pibas, no sé, en un departamento, y metés 20 técnicos, no sé, si alguno de ustedes cree que eso es posible, es como, va a ser una cosa rígida, estructurada, que no fluye, que no funciona. ¿Por qué? Porque hay que defender, como garantizar ciertas condiciones laborales. Sí, es cierto, si vos tenés una persona haciendo cámara, tenés 2 personas en un equipo de cámara y seguramente hay 2 personas cumpliendo el rol que deberían cumplir 3 o 4. Ahí hay una cosa intermedia, porque bueno, es una industria compleja la del cine, ¿no es? O sea, tenemos un oficio que bueno, hay que enmarcarlo en una industria y garantizar derechos laborales, y al mismo tiempo, bueno, hay algo que se me escapa. Pero creo que lo interesante, sobre todo en relación a la obra, es poner las preguntas.
O sea, si nos paramos en el territorio de la certeza, yo creo que más en este momento histórico, estamos muy complicados. Si se hacen documentales, me parece que hay que siempre poner una pregunta, no hay una certeza, uno no puede colonizar cabezas de esa manera. Como hay que preguntarse, hay que pararse en el terreno de la paradoja, hay que bancarse la incomodidad, y creo que ahí es a donde pasan las cosas. Digo, desde ahí uno puede dar la lucha y militar desde la obra. Después está el terreno, digo, de esto, de, bueno, hay que conseguir un cupo. Es que sí, para que eso se empiece a revertir, para que haya otras miradas adentro de un set, para que se construyan otras subjetividades que no sean las del hombre blanco, del capital federal, de clase media alta. Tenés que meter mujeres, tenés que meter, digo, tenemos que entrar las mujeres, pues nadie mete mujeres, digo, pateamos la puerta y entramos, patean la puerta las travestis con lo mucho que le cuesta, y entran y están, empieza a suceder, pero creo que en el terreno de la obra fue la pregunta y la paradoja, digamos, pararse ahí. Sí, y me parece que también, no solamente como en la industria, sino también en, digamos, cuando te empiezas a cuestionar todo esto que estamos hablando, pasa que empiezas a entrar en conflicto y en duda con todos esos referentes que por lo menos en las escuelas de cine, como bueno, aprendí a hacer cine viendo referentes de hombres blancos heterosexuales muy bien, en cine. Muy bien, Históricamente. Entonces, como cuando empezás a entrar en conflicto con eso, creo que también, o por lo menos, no sé, yo creo que también está pasando es que no cuesta encontrar, y también es como entrarnos a ver más películas producidas por mujeres, no por el hecho de que solamente están hechas por mujeres, sino porque hay ahí, digo, otros discursos, y un poco hay que forzar esa mirada, hay que buscar un poco más, y obviamente también el grupo laboral, no solamente en la industria, sino también en la facultad. Digo, todas las cátedras en este marco, que es un marco académico, me parece súper importante como resaltar que, por lo menos en esta escuela de cine, no sé la proporción exacta, pero titulares de cátedra mujeres deben ser 4. Y la mayoría de las alumnas son mujeres. Y la mayoría, claro, y egresadas también. Claro. Y en ese sentido creo que también es, bueno, llenarnos de coraje como para también escribir y teorizar, no solamente filmar, sino también escribir sobre cine. Digo, hay mucho terreno también por ganar, está todo vinculado. Por ahí una más curiosidad. En esta película que filmaste, que yo vi el trailer, no la vi la peli entera, pero ¿cómo sentiste vos esa dicotomía de la mirada del otro y tu mirada? ¿Dónde es que por ahí metiste por ahí un poco más tu idea de lo que eran las imágenes? ¿Eso cómo lo manejaste? Sí, hay como una asunción de subjetividad en el minuto 1, como bueno, esta es mi mirada y desde lo formal también está como apoyado desde ese lugar. Me parece que el documental, no sé si les pasa, pero digo, hay algo de que mi mamá, por ejemplo, cuando yo termino una película compleja en muchos sentidos, y cuando terminó me dijo, esto tendría que ser una ficción, no tendría que ser un documental, porque vos no estás contando la verdad. Como hay un sentido común asumido de que el documental cuenta la verdad, y me parece que nosotros, digo, si bien es un poco inocente, digo, acá en una escuela de cine todos podemos decir no, digo, uno juega un poco con el borde de la ficción en el documental, digo, con la realidad. Entonces, como bueno, ¿desde dónde pararse para enunciar? Digo, y ahí sí hay como una pregunta política, digamos, bueno, desde dónde yo puedo contar algo y que sea claro de que es mi verdad y que estoy construyendo yo. Entonces sí hay como una asunción de subjetividad todo el tiempo y una mirada que es particular. Y habilitar la mirada de los demás, bueno, sí, fue como todo un ejercicio, digamos, no solo, o sea, no es de mi viejo, sí aparece como una mirada más poética en los videos y eso, sino también como en las entrevistas a personas, sus compañeras y compañeros, que son personas de 70 años aproximadamente, que son todas lesbianas, gays,
la mirada que tenemos nosotros como generación hacia esa generación es la imposición del decir, digamos, como cómo no dicen, tendrían que decir, ¿por qué no cuentan? Cuenten. Y es como esto es tan de nuestra generación, pero también ayornar como los tiempos y las necesidades de uno a las de ellos, fue como ahí creo que sí, de todas maneras, el documental, digo, este tipo de procesos un poco siempre es. Yo conocí una mujer que es muy grosa, si la pueden seguir, se llama Marta Andreu, es una productora y formadora en documental, y ella dice, si uno toca, con un documental, ¿no? Si uno toca y no se deja tocar, bueno, eso es abuso. Como en el documental creo que la ética es lo que también va configurando como la mirada política, pero si vos modifica, o sea, incidís en esa realidad, después te sentás atrás de una mesa de montaje y no te cuestionás a vos mismo, digo, ahí hay un gesto colonizador, abusivo. Por ahí. Sí, hasta de mentir lo mismo, como que Claro. hay que educar la mirada, esa es la, ¿no? Bueno, por una cuestión de tiempos tenemos que ir cerrando la mesa. Creo que todas y todos nos vamos como bastante movilizadas de acá. Está bueno que esto, que nos vayamos con preguntas, en realidad, ¿no? Que si nos surgieron cosas o preguntas o lugares donde buscar, ¿no? Está bueno que por ahí, bueno, vean un poco el trabajo de MUA, de Manifiesta, de, bueno, el trabajo de Agustina o mismo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver, que es un montón sobre cómo vemos la historia atravesada también por la historia de la sexualidad y las representaciones. Esperemos que sirva para eso y también un poco para seguir en este camino de empoderamiento, porque por ejemplo veo acá que hay un montón de mujeres y han agarrado mucho la palabra a los varones, y bueno, nos queda todavía un montón de recorrido, evidentemente, y estamos bastante acostumbradas a que en la facultad suceda mucho, ¿no? Entonces no solo una cuestión de que llenamos las aulas, sino que también tenemos que levantar nuestras voces. Así que bueno, agradecemos a los panelistas y bueno, a los que se quieran quedar ahí habrá una mesa sobre historia regional del documental, que va a haber una proyección Hombres del Río de Ejo, acá mismo, ¿no? Y después a las, bueno, 20:30 aproximadamente, Casa Royel, que es un largometraje que está buenísimo para los que y las que se puedan quedar. Así que bueno, muy agradecidas. Gracias.